Les quiero agradecer entonces a cada una y a cada uno de ustedes por estar hoy día acá escuchando, reflexionando una relación muy importante que tiene que ver justamente con el teletrabajo y las vulnerabilidades y las prácticas que tiene este teletrabajo. Yo creo que a todos nos sorprendió, obviamente, primero la situación naturalmente sanitaria, esta emergencia sanitaria. Yo creo que nadie pensó que esto iba a tener una repercusión tan amplia. Pensamos que seguramente por el aislamiento que ha tenido siempre Chile, esto quizás no nos iba a pegar tan fuerte y lamentablemente hoy día sobre todo vemos que estamos en una situación tremendamente compleja como realidad nacional y obviamente eso enmarcado también dentro del ámbito internacional. Y por eso que también nos fue pillando por sorpresa lo que fue esta condición de empezar a hacer el trabajo académico vía online. ¿Ya? Conversábamos con nuestra expositora que a todas las universidades de alguna manera los pilló de sorpresa esta situación y entonces eso ha provocado en un principio, en marzo, en abril, en algunas otras instancias, como el caso de la Universidad del Paraíso, una serie de discusiones sobre el rol de la academia en un contexto, en este caso de teletrabajo, en un contexto online. ¿Por qué? Porque en definitiva, obviamente, muchos creemos que lo académico tiene un rol presencial muy relevante para nuestra actividad y pensamos que obviamente la mirada virtual, la mirada online nunca va a poder reemplazar justamente el desarrollo presencial. Pero también eso nos trajo a colación algunas discusiones que hemos ido dando sobre cuál es el rol de la universidad en el contexto contemporáneo, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la universidad en este tiempo presente? ¿Qué está diciendo la universidad, por ejemplo, con respecto a la pandemia? ¿Qué está diciendo la universidad con respecto a los problemas derivados de la salud mental? ¿Qué está pasando con el tema del género? A propósito de este tema del teletrabajo. Pero si nos vamos a un tema mucho más complejo, es qué tipo de universidad es la que tenemos hoy día con una versión online, pero también con una versión presencial. Y ahí sale justamente la dinámica de lo que es muchas veces la discusión del prestigio en la vida académica, lo que es la competencia, ¿ya? Lo que es el trabajo del rendimiento, la eficiencia, y en ese sentido entonces ya se nos cruzan otros problemas además de lo que es la educación universitaria, online o virtual. Y por eso que nuestra invitada en ese sentido reúne, diríamos, dos condiciones que a nosotros nos interesó mucho el poder justamente hacer este webinar, este diálogo con ella, y que tiene que ver justamente con esta mezcla entre lo que es el tema de las identidades laborales, cómo se han ido transformando las identidades, en este caso de los profesores universitarios, de los profesores inclusive del sistema educacional completo, desde la primaria hasta justamente el ámbito universitario. Y por otra parte, lo que significa un estudio que ella ha empezado a realizar más sistemáticamente en los últimos 2, 3 años, donde en algunos trabajos ya está exponiendo lo que significa el desarrollo del trabajo del académico universitario bajo justamente regímenes absolutamente, en palabras de lo que podría decir David Harvey, el geógrafo radical, una desposesión del capital en los propios académicos, para que haya una sobreacumulación de capital donde no necesariamente los académicos nos estamos beneficiando de esa desposesión del capital. Por eso que Carla Fardela, ya doctora en psicología, académica e investigadora del programa de doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad Nacional Andrés Bello, y además investigadora asociada del Centro Núcleo Milenio de Autoridad y Asimetrías de Poder, y donde, como les digo, tiene algunos artículos, sobre todo que han salido en los últimos meses de 2020, sobre, por ejemplo, escribir paper bajo el régimen del management académico, o el otro paper, Abrir la jaula de oro, justamente la universidad del management y sus sujetos, que son dos artículos que les recomiendo para quienes luego quieran seguir profundizando sobre estos temas. Y por eso entonces hoy día el teletrabajo, las prácticas, las vulnerabilidades desde la academia, es el tema quizás más coyuntural, pero sin duda seguramente Carla nos va a hacer pensar
lo que es el rol de la universidad, el rol de la academia en un contexto tremendamente complejo, más allá inclusive de la propia pandemia. Así que Carla, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Súper. Bueno, lo primero que quiero hacer es saludarlos. Quiero agradecerte, Patricio, y también quiero agradecer a CIDEP por esta invitación y agradecer a todas las personas que han colaborado con que sea posible también esto. O sea, me imagino que detrás de esto, como tú me decías, hay una periodista, hay gente que hace el afiche, la ciencia no la hacen los científicos solamente, la hacemos todos, ya, desde divulgadores científicos hasta gestores, entonces extiéndele mis agradecimientos también al equipo, porfa. Luego agradecer a los que están acompañándonos. Yo sé que los tiempos se han vuelto una cosa muy rara estos últimos meses y ya estar aquí, ya sea solo compartiendo este espacio, así como muchos pueden estar cuidando, cocinando, haciendo las multitareas y las triple presencialidades en las que estamos sometidos en estos últimos tiempos, también gracias. Gracias por estar acá. Eh, bueno, ¿sabes lo que yo había pensado primero? Es como eh, hacer una mini acotación y yo he estado pensando en qué compartir estos días, qué podíamos compartir nosotros o qué podía compartirles yo que fuera provocativo también, o sea, más allá de describir como el desolador panorama que está viviendo la universidad hoy día, eh, pintar un paisaje triste no queda más que en eso. Entonces, estaba pensando y habíamos comentado con Patricio cómo provocar una reflexión movilizadora, ¿ya? Entonces, claro, esto desborda el tema del teletrabajo, desborda el tema del teletrabajo porque el teletrabajo solo, y lo que nos está pasando a nosotros con el teletrabajo, solo puede ser comprensible situándonos en el contexto de la historia reciente de la universidad, ¿ya? El teletrabajo no nos cae así por sorpresa, menos a los académicos, ¿ya? No nos podemos hacer los espantados con el tema del teletrabajo. Pero hay otra cosa, y con la que creo que es importante, súper importante marcar la diferencia, es que esto no es una situación estricta de teletrabajo. Esto es trabajar bajo condiciones de confinamiento, de pandemia global y crisis sociosanitaria. Y en un contexto además de acrisolamiento de todos los eventos de la vida en nuestros hogares. ¿Ya? Entonces, claro, hay que ponerle ciertos límites al concepto de teletrabajo y eso también lo conversamos. O sea, teletrabajo es un nombre bien generoso para lo que en realidad nos está pasando. Eh, pero bueno, aún así, creo que es un término interesante para entrar a la conversación. Y claro, lo primero es apuntar, y creo que es un reconocimiento bien humilde y sensato decir que no estamos todos igual de complicados con el tema del teletrabajo, y aquí creo que hay que hacer una distinción importante, no solo de género, sino que aquellos que cuidan versus aquellos que no cuidan. ¿Ya? O sea, los académicos y académicas que en este minuto tienen una posición social de cuidador, están viviendo la situación de trabajo y confinamiento de una manera distinta. También hay que marcar en esta discusión que no es una discusión cualquiera de sociología del trabajo, porque estamos siempre hablando de un grupo privilegiado, ¿cierto? Y no porque estemos en una situación de privilegio no sufrimos o no tenemos problemas, los tenemos, sí, y tenemos derecho a hablar de ellos, sí, pero no hay que perder tampoco el contexto de nuestro trabajo, ¿cierto? Eh, y lo otro que quiero decir es que no a todos los académicos les ha ido tan mal con el confinamiento. Y, y esto lo voy a poner aquí porque es importante que hagamos una discusión reflexiva y transparente, ¿ya? Salió una columna de un editor de una revista inglesa señalando que
los artículos submitidos a su revista habían aumentado en un 20% respecto de abril 2019. ¿Ya? Y ahí, lastimosamente, como el número de las mujeres académicas no había subido tanto, pero había subido un 6% igual. ¿Ya? Y esto es interesante porque nos hace preguntar cómo es posible que en una situación de crisis y pandemia los académicos sigamos produciendo paper. Y aquí, en el fondo, corresponde una pausa dramática, ¿me entienden? Porque nosotros seguimos produciendo paper, el mundo está paralizado, viralizado, y nosotros seguimos escribiendo y mandando papers. Entonces yo lo encuentro bien interesante este fenómeno, porque habla de la Torre de Marfil finalmente, pues, de cómo nos dejamos permear, o de esta metáfora de la Torre de Marfil, ¿cierto? De cómo nos dejamos permear por lo que ocurre en el entorno. Luego, ahora es cierto que esto también nos ha traído un poquito de como de desolación y pérdida de sentido, ¿ya? Miren, le voy a decir algo, me falló la gestión familiar y llegó este señor. Domingo, ¿me deja? Estoy conversando con todos. ¿Sí? Lo voy a ir a devolver al papá. ¿Me dan un segundo? Perdón, lo siento. Viene su cuidadora a sacarlo de la sala. Ya, súper. Entonces, yo les decía, hay una columna que me la leí el fin de semana que decía que los investigadores habían aumentado en un 20% sus publicaciones, una revista X inglesa. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que hay un cruce muy interesante entre confinamiento y deep work, que es el concepto en el fondo, que es la cualidad del trabajo científico, esta idea del trabajo profundo, desconectado de la realidad, pero conectado con el proceso creativo. Y ese aspecto de nuestro trabajo sí se ha visto beneficiado con el confinamiento, otros aspectos no, ¿ya? El trabajo en red también se puede ver beneficiado en cierta medida, la docencia hay que preguntárselo, ¿ya? Lo que sí está claro es que no a todos nos está afectando de la misma manera, por lo tanto lo que yo pueda decir aquí son sugerencias desde mi humilde posición como académica que está experimentando lo mismo que ustedes por primera vez hace 2 meses. Bien, entonces, respecto de la pregunta, tengo mis apuntes acá. ¿Qué podemos decir de cómo se ha reorganizado nuestro trabajo como académico a la luz de los últimos acontecimientos? Ya con todas las enmarcaciones y comentarios que les dije anteriormente, esto no puede sino entenderse a la luz de una historia reciente de transformación de la universidad, y aquí yo creo que hay un marco compartido más o menos claro. Nos puede gustar o no, y en eso, claro, no va a haber consenso, pero de que la universidad en Chile sea managerializado o se ha ido institucionalizando el modelo neoliberal en la educación superior es algo más o menos evidente. La invasión que tenemos hoy día de herramientas de gestión tales como los rankings, la instalación de la cultura de accountability, los discursos casi incuestionables de calidad, excelencia, competitividad, son todos ellos rasgos de una universidad managerializada, ¿ya? ¿Cómo nos pega esto a nosotros? Es una pregunta importante, ¿ya? ¿Cómo nos anclamos nosotros como académicos a esta universidad en este contexto managerial? Es una pregunta importante, es una pregunta que venimos trabajando con un equipo, con el Vicente, con el Enrique, con la Fran, con N gente, ¿ya? No son ideas mías, son ideas que están en diálogo con todos los otros investigadores, igual con la misma Elizabeth Simburger que está ahí, que la veo, que me alegro de verla. Se trata de preguntarnos
cómo estamos nosotros anclados, enganchados en estos sistemas, ¿ya? Hay una parte importante de las investigaciones en sociología de la educación superior que postulan que las economías liberales, neoliberales, que las universidades y los académicos son dimensiones inseparables de la transformación de la universidad, ¿ya? No es posible reorganizar la universidad o neoliberalizar la universidad si no es reorganizando su principal fuerza de trabajo, ¿ya? Y aquí no quiero decir que reorganizaron a la principal fuerza de trabajo, que justo no soy yo. Ya no quiero decir que se reorganizó o que se neoliberalizó el departamento de de bioquímica, de los economistas, no. Todos tenemos una pequeña parte nuestra bien anclada con este sistema, ¿ya? Y yo creo que aquí la mayor competencia, la mayor potencia crítica tiene que ver con tener la capacidad de mirarse esa parte y mirarse las propias sujeciones al sistema. Bueno, como les decía, los enfoques corporativos o manageriales son la forma de administración central hoy día de la universidad, y a partir de los 80 en Chile entran con muchísima fuerza, y a mi parecer allá hay ciertas cualidades de la universidad managerial que van a adquirir una centralidad y una relevancia por sobre otras, dado el contexto actual de crisis sociosanitaria. ¿Ya? Es cierto que la managerialización tiene muchas cualidades, tiene muchas características, pero hay algunas que se vuelven más centrales que otras en un contexto o que se vuelven más centrales de ser reflexionadas en un contexto de crisis sociosanitaria. Y yo creo que a mi gusto la principal tiene que ver con la privatización del modelo de universidad. Y esto, claro, se va anclando de cerca con un montón de otros discursos como la competencia, la excelencia, un montón de otras cosas, pero para mi gusto, algo que es interesante reflexionar ahora es la idea de privatización de la universidad. Y por privatización de la universidad también estoy pensando en individualización del proyecto universitario. O sea, cuando nosotros los académicos usamos la universidad como un telón de fondo para realzar identidades, perdón la palabra, pero rockstar, ¿ya? De nosotros como académicos, creo que ese es el anclaje más representativo de cómo la universidad se ha vuelto un proyecto individualizado e individualizante. ¿Ya? Ahora, el ascenso de lo privado y lo individual y el descenso o fragmentación de las culturas colectivas universitarias, y por cultura colectiva universitaria también estoy pensando en las comunidades disciplinares, ¿ya? Yo creo que es lo que nos está trayendo más problemas en un momento de crisis sociosanitaria. Hay otros más. Entonces, ahora la pregunta, digamos, es, ¿la pandemia va a agudizar varias dimensiones de una universidad managerial? ¿O va a agudizar varias dimensiones de la universidad que venimos construyendo en las últimas décadas? Y yo creo que, conectado a la idea de la privatización y la individualización que veníamos trabajando, lo primero que me surge es el tema que tiene que ver con el modelo financiero, y lo menciono, ¿saben qué? Por la simple razón de que en las discusiones académicas nunca está el tema financiero. Es como que las finanzas fueran el telón de fondo de nuestro trabajo. Porque en general la cultura académica es bien reacia a hablar de recursos y de financiamientos y finalmente de dinero. No se habla de dinero en la cultura académica, y es de mal gusto hablar de dinero en la cultura académica. Pero yo quiero en el fondo decirles que a mí me moviliza una idea, o sea, tengo una idea dando vuelta, que es en el fondo, si las universidades se financian tal y como nos estamos financiando en este minuto, vamos a tener un problema mayor en los próximos meses, porque, o sea, el problema de financiamiento se va a acentuar, porque si somos un producto del mercado, cuando el mercado caiga o está cayendo, nosotros también vamos a caer, me lo pregunto. Si estamos a la venta y hoy día la mayoría de los servicios
de los que se puede prescindir, ha caído su venta, la venta de nuestros productos también va a caer, porque finalmente estamos hablando de una universidad sometida a un modelo de mercado, ¿ya? ¿Qué otra cosa se agudiza, a mi gusto, en un contexto de pandemia? Se agudiza algo que también pocas veces discutimos, y es el tema de la desigualdad. Creo que esto ha dejado en evidencia la desigualdad de clase y ha dejado en evidencia la desigualdad de género, que todavía cruza evidentemente la universidad, pero creo que además se va a meter una tercera desigualdad interesante, que es el tema de la desigualdad digital, desigualdad tecnológica. Y aquí no estoy hablando solo de los estudiantes que no tienen acceso a Internet, o que tienen un mal acceso a Internet, o que tienen malos dispositivos, dispositivos lentos, dispositivos menos rápidos. Estoy hablando también de nosotros. Creo que las competencias digitales se distribuyen desigualmente entre nosotros y los estudiantes, ¿ya? Otra cosa que se agudiza, que también se viene viendo en las últimas 2 décadas, es la desvalorización de la docencia. Habría que preguntarse por qué fue tan fácil pasar toda la docencia universitaria y la formación profesional a un sistema online. Me llama la atención como la docilidad académica con la que se asumió que esto iba a ser online. Y he visto también mucha gente dirigiendo prácticas profesionales, acreditando que nuestros estudiantes saben o han adquirido ciertas competencias profesionales vía remota o telemática. También lo encuentro como... También habla como de la desvalorización que ha tenido la docencia universitaria en las últimas 2 décadas, ¿ya? Otra cosa que creo que está develando esta crisis sociosanitaria es cómo los problemas, los dilemas en los que está la universidad hoy día han sido pasados por gerencia, ¿ya? Veo poca comunidad disciplinar discutiendo cómo vamos a resolver estos problemas, y veo más sistemas gerenciales, manageriales de nuestras universidades resolviéndolo. Y creo que cuando las decisiones universitarias empiezan a pasar en un 70%, en un 80%, o casi exclusivamente por los sistemas de gerencia, algo está pasando con los académicos, porque los índices de productividad están aumentando, mientras las decisiones que tienen que ver con la comunidad académica universitaria nos están pasando por el lado. No todos, no siempre, ¿ya? Son ideas. Son ideas que me llaman la atención. Entonces creo que esta crisis deja en evidencia una universidad fragmentada, gerencializada, pero saben, cruzada por desigualdades, con una precariedad financiera bien importante, pero sobre todo como una universidad como en un estado como bien inerte, como medio comatoso, como ¿dónde estamos mientras está pasando la crisis? ¿De verdad vamos a estar publicando papers? ¿De verdad vamos a estar armando formularios COVID? Lo encuentro como que nos veo un poco paralizados en muchos ámbitos, en otros no, hay gente de ciencias duras trabajando súper duro, de ciencias sociales también, pero hay algo de eso, ¿ya? Entonces, respecto a este escenario como de academia fragmentada, un poco en estado comatoso, tengo 3 incomodidades intelectuales y afectivas, que se las quiero compartir, a ver si se incomodan conmigo. La primera, miren, 3 incomodidades respecto de nosotros, de los académicos, porque en general tengo muchas más. Pero la primera es como nosotros y lo digital, ¿ya? Son 3 las incomodidades que tengo. Nosotros y lo digital, nosotros y el sentido de nuestro trabajo, y nosotros y la agencia transformadora. Nosotros y lo digital, claro, el mundo digital telemático llegó con muchísima fuerza en esta crisis, y esto ha abierto un debate súper intenso sobre la efectividad de la docencia, el valor de la presencialidad en la formación profesional, todo lo que, como lo que ustedes ya han visto en los debates que están en todas partes. Pero también saben que pienso que es súper oportuno reconocer cómo esto abre un debate respecto de nuestra posición como portadores, creadores del conocimiento, ¿ya?
la entrada así de potente respecto de lo digital nos obliga sí o sí a preguntarnos por, o al menos, si no lo sabemos, si no lo hemos discutido bien, es que el académico ya no es el único que vehicula el conocimiento y menos la verdad. Y eso es una lección importante, aunque para muchos puede ser obvia, es una lección importante porque además el manejo de las herramientas digitales también nos saca un poquito de la tarima, ¿ya? Y del escenario acostumbrado para el intelectual. Y esto nos pone en una situación de redistribución del poder que es bien interesante, ¿ya? Es bien interesante y también puede ser bien provocadora para muchos. O sea, yo he visto como en las redes también muchos colegas poniendo eh, como que los estudiantes le boicotean su clase, y lo encuentro súper interesante porque habla también como de una redistribución del poder en los espacios virtuales, ¿ya? Yo creo que nos empuja obligatoriamente a imaginar nuevas formas de volvernos participantes relevantes de la comunidad universitaria. O sea, si los estudiantes no van a nuestras clases online, o si fuimos fácilmente reemplazados por clases virtuales, o tenemos el fantasma de que la educación online puede que se vuelva masiva y que nosotros quedemos como en un rincón de la universidad, hay que preguntarse por la relevancia del trabajo académico, ¿cierto? Y eso me da paso para esta segunda incomodidad que yo les decía, que es como la idea como de cuál es el sentido del trabajo académico en este contexto. Y respecto de esto, que creo que lo que me ha pasado desde el principio de esta crisis sociosanitaria tiene que ver con que me parece que lo que sostiene día a día estas cuarentenas, lo que sostiene desde la primera semana esta situación de encierro, no es ni el exitismo, ni la excelencia, ni la competencia. Para mí, al menos, y creo que también para mis equipos de trabajo, lo que ha sostenido el día a día de estos últimos 2 meses es la creatividad, los proyectos colectivos, el trabajo en red, la solidaridad, el reconocimiento de las necesidades de los otros y que los otros reconozcan mis necesidades. Para mí son esos los valores que han permitido sobrellevar esta crisis. No el exitismo, ni la excelencia, ni los privilegios, ni la productividad. Y ojalá yo esté equivocada, pero para mí el eje organizador del trabajo académico en las últimas décadas no ha sido ni la solidaridad, ni la colaboración, ni el trabajo en red, más bien todo aquello que en una situación de crisis pierde sentido. Y eso también me deja como un poco... entonces la pregunta central aquí tiene que ver también un poco con la idea de, no es si es que como lo duro que se puso mi trabajo en este último tiempo o lo difícil que pueden ser las condiciones para llegar a las metas que yo tenía previstas o cuáles van a ser las consecuencias psicosociales de hacer mi trabajo. La pregunta no es por el método. La pregunta es si es que ahora la meta que yo tenía prevista para el 2020 tiene sentido. ¿Ya? Y yo creo que si es que aún sostenemos las metas laborales que teníamos previstas en marzo, es que nos estamos cachando mucho. O sea, yo creo que a mayo, a 2 meses de confinamiento, debiéramos habernos replanteado nuestras metas académicas. No sé, ¿ya? He escuchado como comentarios como que esta migración compulsiva al trabajo telemático es la tremenda revolución educativa, la tremenda revolución en la educación superior, y que, bueno, es en condiciones de pandemia, pero ante todo es una oportunidad. ¿Y saben qué? Como que yo me genera incomodidad porque digo, esta cuestión es una oportunidad ¿para qué? ¿Una oportunidad de qué? ¿Vamos a terminar siendo una universidad online? ¿De verdad nuestro trabajo es totalmente reemplazable de esa manera? No, no, claro que no. A ustedes también les pasa.
Eh, entonces esto me lleva a la tercera incomodidad, que es plantear la idea de que si es que hay que preguntarnos por el sentido de nuestro trabajo, necesariamente vamos a tener que preguntarnos por nuestra agencia transformadora en los espacios universitarios. ¿Ya? Las y los académicos hemos estado sujetados produciendo y reproduciendo en la universidad managerial. Y eso lo dije al inicio, o sea, no es posible que la universidad se transforme sin la complicidad, aunque sea silenciosa, de los cuerpos académicos, ¿ya? O al menos de alguna parte de nuestro cuerpo académico. Y aún así, creo que existe un margen considerable para pensar en la agencia académica. Y aquí cabe destacar, yo creo que aquí cada uno se agarra de las nociones de agencia que tenga, pero aquí cabe destacar que la agencia no puede ser entendida como una cualidad o una super cualidad de los seres humanos hiperconscientes de sus dominaciones. La agencia no es una propiedad de un sujeto, desde mi perspectiva, ¿ya? La agencia no es una cualidad extraordinaria de algunos iluminados, para mí la agencia es una forma de colaboración que atraviesa los límites organizativos establecidos, ¿ya? La agencia entonces es una ruptura de un marco de acción previsto para nosotros, pero es una ruptura colectiva, que se genera en un diálogo productivo y colaborador con nuestros colegas. Y creo que justamente este espacio es eso, ¿ya? Entonces, yo sé que frente a una ruptura así de radical de la normalidad, lo que, lo que nos pasa intelectual y afectivamente tiene que ver mucho con el dolor o con la negación o con la estupefacción, pero yo tengo la esperanza de que todos estos afectos movilizados sin duda pueden sacarnos del letargo en el que hemos caído en las últimas 2 décadas y podemos así repensar nuestro rol académico y pensar qué universidad es la que queremos, ¿ya? Entonces, ¿qué haremos nosotros? Esa es la pregunta que yo dejo. Los invito a que revisemos nuestra potencia colaborativa y nuestra capacidad creativa para reposicionarnos dentro de los espacios universitarios. Eso, Patricia, muchas gracias. Oh, Carla, al contrario, gracias a ti por toda esta cantidad de reflexiones, de incomodidades como tú lo has señalado, pero de eso se trata. O sea, yo creo que nosotros como universidad, como centro de investigación y como académicos, académicas, estudiantes que veo también que están muchos hoy día conectados, es una discusión que nos involucra a todos y a todas. No es una situación que venga desde el académico, docente, investigador hacia los estudiantes, sino que la universidad justamente en esta muy buena reflexión, descripción, análisis que tú has hecho, nos involucra justamente a todos los actores. Y en ese sentido no hay nadie que quede fuera. Al contrario, la invitación es que si queremos sumar, si queremos colaborar, si queremos solidarizar, nadie sobra y nadie en el fondo está por sobre, en este caso, el otro. Entonces tú, todo lo que nos has dicho son elementos de prácticas que hoy día se notan o se hacen más visibles quizás con el tema de lo online, lo virtual, pero como bien lo has dicho tú y yo lo dije en la introducción, es algo que ya nos está marcando como sistema universitario hace muchas décadas, digamos. Y por otra parte, es una reflexión que nos lleva también y nos invita a pensar qué tipo de universidad hay que construir. Y yo creo que ese también hoy día es un súper buen aspecto que tiene entre todo lo malo y todo lo negativo que tiene esta pandemia, es que nos tiene que hacer reflexionar esto que tú nos dijiste al principio. O sea, ¿cómo es posible que a lo mejor hoy día haya una carrera por quien publica el mejor artículo con respecto a algo social, económico, político, cultural de la pandemia, y no estamos pensando quizás en algo más básico que es cuidarnos y cuidar a los seres queridos que tenemos alrededor nuestro? Entonces, eso también es interesante cuando tú lo dices, esta como docilidad que ha tenido el propio académico, académica, el propio estudiante, que finalmente termina aceptando algunas prácticas que no tan solo los hacen vulnerables, sino que mentalmente muchas veces dañan algo no coyuntural, sino algo permanente en el ser humano.
que son justamente sus afectos, sus sentimientos, sus emociones y su posibilidad de interactuar en comunidad. Bueno, tenemos los micrófonos cerrados prácticamente porque hay siempre algún ruido que genera incomodidad al expositor, pero los podemos abrir en la medida que alguien quiera preguntar o comentar. Lo único que les solicito, por un tema de tiempo y respeto, es hacer algo muy acotado, porque muchos de ustedes pasan horas entre haciendo clases o en el fondo estando en clase, y por lo tanto queremos cumplir los horarios que habíamos pauteado con Carla, y sobre todo porque, como bien también lo dije al principio y Carla lo reafirmó, hay un trabajo doméstico, sobre todo en las mujeres se nota más, pero que a todos nos involucra como cuidadores o no cuidadores, como padres de familia, madres, hermanos, pareja, y entonces muchas veces estamos sobreexigiéndonos demasiado a veces en estos espacios. Entonces, quienes quieran preguntar o quienes quieran en el fondo comentar, lo más acotado posible para poder interactuar. Voy a ir donde Jorge Valdebenito, ¿dónde está? Se me perdió. Pero bueno, voy a abrir los micrófonos a todos nomás, para que puedan ustedes mismos manejarlos sin problema. Ahí están activados todos los micrófonos, los pueden cerrar a medida que se les vaya abriendo. Jorge. Antes que Jorge, les pido que ahora ustedes puedan cerrar sus micrófonos porque ya todos tienen la posibilidad de manejar su micrófono. Como los abrí todos, se generó ruido ambiente. Ya, Jorge. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy breve. Había escrito la pregunta en el chat del grupo, que era básicamente que cómo considera usted, en tanto académica, que podrían socializarse las tareas de producción y circulación de conocimientos con miras hacia la construcción de una universidad radicalmente desmercantilizada. Tenemos otra pregunta para ir juntando y no que en el fondo vayamos de a uno. Puede hablar sin problema. Rodrigo Guerra, ¿quieres hablar? No, Claudia. Claudia Carrasco, ¿quieres hablar? ¿Aló? Sí, Claudia. Hola, hola. Mira, estaba con el micrófono abierto, escuchando, pensando que tenía el micrófono cerrado, pero solo le quiero decir a Carla que es una presentación que a todos los que somos académicos nos refleja muy bien en lo que estamos pasando. Esto realmente es complejo. Yo viví la experiencia estando en Santiago de la H1N1. Estaba la Chile y el USACH en ese minuto en las dos universidades y no, nada pareció a lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día me encuentro en Concepción y trabajando muchísimas horas al día. La verdad es que es un fenómeno que además llegó tan rápido, un fenómeno que también se asocia con lo que están pasando nuestros hijos conectados al computador todo el día y con las noticias que nos van diciendo que todos los días esta cuestión se pone peor. Entonces, a mí me parece que aquí hay un tremendo espacio de investigación. Vamos a tener que aprender de las buenas prácticas, ser muy cuidadosos en registrar lo que nos está sirviendo y lo que nos está dañando, porque además les aseguro que no es la última pandemia que vamos a vivir en este periodo como académico. O sea, lo más probable, y así lo señalan las cifras, es que las pandemias cada vez van a ser más frecuentes con esto de la globalización. Así que solo agradecerle a Carla por toda la información, por toda la sistematización del conocimiento y por supuesto mandarnos, ¿cierto?, entre nosotros mucha buena vibra para que seamos capaces de poder generar conocimiento en estos espacios y poder reflejar, ¿cierto?, no solo lo que nos pasa, sino que también poder reflejar lo que nos va a servir, lo que realmente va, ¿cierto?, a servir como experiencia y como conocimiento para enfrentar lo que va a venir después. Así es que a estar alerta nomás y bueno, muchas gracias a ustedes por generar este espacio, colegas. Gracias, Claudia. Elizabeth. Y mientras Elizabeth aparece ya con su micrófono abierto, yo ahí te doy el audio. Ah, pero parece que tú tienes ahí sí.
Mientras Elisa... Ya, ok, ahora puedo hablar. Ya, muchas gracias, Carla. ¿Qué Elisa, pasó? y quiero que en el fondo vayan inscribiéndose ahí en el chat para aquellos que quieran preguntar o comentar algo. Por favor. Ya, Elizabeth. Sí. Gracias, Carla. Yo estuve tomando apuntes mientras estabas hablando, porque comparto todo lo que elaboraste en tu reflexión. Y bueno, quiero simplemente decir, no es tanto una pregunta, más que una reflexión a partir de este mini texto que publicó Joshua Gamben yo creo que hace 2 días, sobre un requiem para los estudiantes se llamaba, y hablaba de la dictadura telemática que estamos enfrentando con el Zoom, y que, tal como tú dices, Carla, resulta en una desvaloración de la docencia que quizás debemos a nosotros mismos, que nos va a terminar en un estado en el cual vamos a tener puras universidades en línea. Cambridge para el año que viene ya va a hacer las clases en línea, y no va a ser el único caso, ¿no? Y yo creo que a mí también me interesa mucho el tema de la resistencia, y a mí me gustaría poner en el panel el concepto de la censura, ¿sí? Las instituciones, ahora puedo hablar sobre mi universidad, la Universidad de Valparaíso, y cómo ha censurado a quienes han levantado la voz, de los académicos y académicos, para reflexionar críticamente sobre el uso del Zoom, que tal como tú dijiste, como se asumió sin ningún cuestionamiento, y eso es, yo encuentro lo peor. Y además, como asumir que este año se va a seguir evaluando los indicadores, etcétera, como si estuviéramos con las mismas condiciones de trabajo que siempre, ¿no? Gracias, Elizabeth. Vamos ahora ya a responder, Carla, y después viene Rodrigo Guerra y Patricia Guerrero. Pero por mientras ya contestamos estas preguntas. Oye, respecto a la primera pregunta, que es la idea como de la socialización de la producción de conocimiento, a mí, ¿saben qué? Yo creo que los Open Science y hay muchos movimientos como de la idea de la ciencia abierta, también hay una idea hace tiempo ya dando vuelta, a mí me gusta harto el Boaventura de Sousa, como esta idea de las epistemologías abismales, de cómo la forma de conocer no puede ser elitista, ya, o sea, la socialización de la producción de conocimiento, yo la pondría más que en socialización, que respondiendo un poco a la pregunta de Jorge, es la redistribución del poder en la generación del conocimiento. Ya, a mí ahí yo creo que la redistribución tiene que ser epistemológica, pero también tenemos que un poco salir de la tarima del académico intelectual y reconocer que el trabajo científico, y es un poco lo que dije al inicio, no lo hace el científico solo, ¿ya? Aquí hay periodistas, divulgadores, gestores del conocimiento, editores de revistas, y todos ellos hacen posible el trabajo científico. Entonces, nosotros aparecemos como el rockstar de la canción, cuando en realidad estamos haciéndole sombra a mucha gente que está trabajando en la producción de conocimiento. Entonces, para mí, el primer paso es hacer un reconocimiento justo y democrático a todos los que trabajan en producción de conocimiento, ¿ya? Desde el que abre la puerta en el laboratorio hasta el editor de la revista. Somos muchos y es justo reconocerlo. Lo segundo, yo creo que cuando se incorpore mucha gente reconocidamente al trabajo científico, lo que va a pasar es que necesariamente vamos a tener una torre de Babel, y lo digo en buena, ¿ya? Vamos a ver muchos hablando de ciencia y de conocimiento, y eso democratiza la ciencia. Entonces, un poco yo creo que por ahí, bueno, y la idea de la ciencia abierta, de las revistas científicas abiertas, también me parece que es fundamental. No se puede lucrar con la ciencia, porque si no terminamos
sometiéndonos a lógicas de mercado que yo no sé si nos van a beneficiar, ¿ya? Entonces yo creo que ahí a Jorge, creo que para mí son 3 cosas que son importantes para ir repensando un poco cómo nos vamos a reorganizar como científicos o como académicos. Eso. Eli. Bueno, o sea, la desvalorización de la docencia creo que nos está cayendo por su propio peso. ¿Ya? Es algo que nosotros, ¿cuánto colega o cuántas veces uno mismo ha dicho que lata, no quiero hacer clase en pregrado, o a mí los mínimos cursos de pregrado, por favor, no, que lata tengo que ir a hacer clase? O sea, también se ha ido construyendo un discursillo bien nocivo respecto de lo que es la docencia, y no nos quiero culpar solo a nosotros, lo que pasa es que también tiene que ver con que si uno piensa cuáles son los mecanismos de la CNA, o dónde están puestas las zanahorias para los académicos, no son en la docencia. Aun cuando la docencia a muchos colegas les genera mucha satisfacción, y es un espacio también de harta generosidad y de harta colaboración con muchos estudiantes que son espectaculares además, nosotros mismos también hemos caído en ese jueguito de desvalorizar la docencia, cuando también habría que preguntarse quiénes son los que financian hoy día las universidades y en realidad no es la ciencia. ¿Ya? Hoy día la mayor parte del financiamiento de las universidades viene de pregrado. Entonces también es justo empezar a mirar ese tipo de cosas, por eso creo, por ejemplo, que el financiamiento es algo que hay que conversar. Pero bueno, comparto con la Eli la poca resistencia, comparto con la Eli la motivación que me da hablar de resistencia, pero como que siento que hasta el momento tenemos puras cosas como tristes respecto a la resistencia. O sea, yo le comentaba a Patricio que en los profesores de colegio y de escuela yo había visto mucho más resistencia que en los académicos. Mucho más resistencia. Entonces, es incómodo pensarlo, es incómodo decirlo, pero ¿cómo es posible que a la masa crítica de este país sean tan dóciles y haya entrado de manera tan natural estas formas de organización de la ciencia? Entonces, como que creo que es una pregunta que está ahí así como con luces tintineando hace mucho tiempo. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, hasta ahí. Muy bien. Rodrigo Guerra, tú puedes activar tu micrófono. Rodrigo. O entonces Patricia. Perdón, ahí estoy, creo. Ahí está Rodrigo, ya Rodrigo. Ok. Ya, a ver si ya me llegó la señal. Bueno, tuve algunos problemas con conectarme, pero a propósito de las brechas, ¿no? Bueno, agradezco mucho el espacio. Bueno, un saludo a Carla, ¿cierto? Mira, lo que pasa es que, bueno, me imaginé que, claro, en el fondo iba a plantear muchas cosas como decían los viejos analistas institucionales, como nuestra implicación en el problema. O sea, ¿sí? Y yo, a propósito de lo que tú también decías, discutiendo en otro contexto, cuando estábamos viendo el tema de las relaciones trabajo-familia, ¿cierto? Y tú hablaste alguna vez, mencionaste la idea de capitalismo cognitivo. Entonces a mí es un tema muy amplio, pero me interesa entrar por un punto, porque para el capitalismo cognitivo parece una categoría que le es propia la idea de precarización. Te quería preguntar si esa palabra te suena justa como para pensar o para confrontar un poco en las situaciones que nos vemos viviendo los académicos. Porque en el fondo, claro, la idea, más allá de las categorías, no, yo entiendo más que expresar ciertas cosas, en el fondo ayudarnos a pensar entre todos. ¿Cachai? Entonces, por eso a mí me resuena la categoría de precarización. Por eso te la pregunto. ¿Sí? Básicamente eso. Ok. Muchas gracias. Mientras Patricia Guerrero se prepara, quiero comentarte, Carla, que nos dice Romina Menares en el chat que faltó responder sobre los indicadores de la universidad con la que nos evalúan finalmente. Para que ahí lo acotes después, si puedes responder eso. Ya, Patricia, por favor, tu comentario o pregunta. Ya, un poco de comentario. Llevo años en la... Se escucha un poquito mal. He pasado por una universidad...
Bueno, ¿se escucha? Voy a apagar la cámara. Ahí sí se escucha. Ya. Que a mí, yo he estado en universidades chicas, medianas y grandes, y ahora puedo decir que estoy cumpliendo todas las expectativas del mercado. Por lo tanto, he estado en todas las posiciones. Y desde ahí me pasa que conversábamos con alguna, que ya más sé que hemífero, como decían, y que luego vamos a volver y nos vamos a ganar. Esto es como uno sabe cuál es el círculo, ¿no? Si uno se la cree que cuando se gana un fondo, si ya ganó, el otro no viene. La pregunta es, ¿está en qué? Justo la pregunta se te va. Si puedes a lo mejor anotarla en el chat. Perdimos a la Pati. Sí. Bueno, tenemos una pregunta en el YouTube Live que estamos transmitiendo también por YouTube y nos dicen a propósito de lo que estamos viviendo, si esto es a propósito de la educación superior y todo lo que ha señalado Carla, si qué es lo que hay que pensar más para el futuro, si se va a tratar de un ajuste al sistema, una reforma al sistema, o claramente hay que entrar a una revolución de lo que va a ser justamente el sistema a propósito de lo online, lo tecnológico, universidades que vemos, como contaba Elisa, que están o suspendiendo ya el año académico, o están suspendiendo inclusive ingresos ya para el 2021 y que solamente los ingresos van a ser a partir del 2022 para cuidar los recursos de lo que hoy día está teniendo como matrícula universidades como Princeton, por ejemplo, que ya dijo que en sociología no va a haber ingreso el 2021, sino que hasta el 2022, para cuidar los recursos con las cortes que hoy día están teniendo docencia. Entonces nos preguntaban eso, si esperamos que haya una revolución, una reforma, un ajuste en el contexto de lo que se está viviendo hoy día. Y por ahí ya para que puedas responder. Ya voy a partir de adelante para atrás. Oye, no sé, yo no sabría qué nos espera. Lo que sí, yo creo que si seguimos como estamos, los planos superiores de gestión de la universidad nos van a pasar por encima en términos como de cultura académica de manera importante. O sea, me parece importante o interesante que, por ejemplo, una comunidad disciplinar como sociología, como psicología, pueda decir si es que quiere seguir formando profesionales o si es que se lo va a tomar con calma. O sea, lo encuentro interesante que podamos participar de eso como comunidades disciplinares más que desde las planas de gestión de la universidad. Me parece también que una pregunta interesante respecto del 2021 es, y que no es una pregunta súper de bajo costo, pero yo me preguntaría qué de la situación de cuarentena me gustaría preservar el próximo año, porque yo me he descubierto a mí misma pensando que hay algo de esto que también me acomoda, hay algo de esta situación de cuarentena que yo quiero preservar para el próximo año, por ejemplo. Y yo creo que eso nos da una pista acerca de cómo esta experiencia totalmente inédita en nuestras vidas sí nos sirve de algo. Pues. O sea, yo, por ejemplo, este mismo encuentro, Patricio, o sea, como ha sido un encuentro súper fértil, como las redes están a disposición de nosotros y hemos podido armar tremendos vínculos. Y yo creo que nada de esto hubiera pasado si no estuviera en una situación de confinamiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar el 2021? ¿O a qué habría que estar atento? A que a lo mejor se van a seguir agudizando los poderes y habría que estar atentos si es que conviene o no estar tan pasivos. O permitir que la universidad siga sucediendo en las planas de gestión y no y sin nuestra participación. Me preguntaría yo. Eso. Pucha, Pati, no alcancé a cachar la pregunta de la Pati. Rodrigo, yo creo que si la categoría precarización es justa o no, yo creo que no, nunca es
sí, hay muchos de nosotros que están precarizados, hay muchos de nosotros que hoy día no estamos precarizados y que antes sí estuvimos precarizados, hay muchos de nosotros que van a estar precarizados y que ahora no lo están. Ya la categoría de la precariedad, yo creo que hoy día, tal y cual se ordena el mundo, nadie podría decir que no está precarizado. Sería una fantasía. Luego, ¿cuán vulnerables estamos a partir de esa precarización? También una pregunta interesante. Luego también creo que la vulnerabilidad o el sufrimiento es bien inconmensurable. Y en ese sentido, los sufrimientos, bueno, aquí hay una disputa paradigmática también, ¿cierto? O sea, tenemos aquellos paradigmas que se les acusa de relativismo, como el socioconstruccionismo que dice como el sufrimiento es inconmensurable, cada uno sufre, y hay otros paradigmas más desde la noción objetiva que dicen, bueno, cuáles van a ser los criterios para definir lo que es y cuánto es sufrir. Podemos estar en desacuerdo o no. Creo que esos mismos paradigmas se ponen en disputa cuando hablamos de precariedad, Rodrigo. Luego, por ahí voy, ¿no? De Romina. Indicadores de productividad. Eso. Ando evadiendo esa pregunta. Mira, no sé en qué universidad van a evaluar con los mismos indicadores de productividad, me parece bien insensato. O sea, ¿por qué vamos a evaluarnos con los mismos indicadores cuando nada está haciendo lo mismo? Los indicadores tienen sentido en un contexto, los indicadores son herramientas de gestión que deben ayudar a organizarnos, no son o no pueden ser la punta de lanza de un sistema punitivo. Eso trastoca todo un sistema de organización y de administración de las organizaciones. Creo que hay argumentos suficientes como para desmoronar un poco ese tipo de o sea, la sensatez, hay argumentos suficientes para desmoronar la sensatez que tiene ese tipo de decisiones. Ya no sé dónde ni cómo, a qué le está pasando, pero continuar con los mismos indicadores de productividad me parece una insensatez. Sin embargo, una insensatez bastante frecuente porque he visto que en muchas áreas productivas, no solo en la universidad, lo que sí ha pasado es que han aumentado las formas de control del trabajo, y esto yo creo que no es nada más que un producto como de los fantasmas y las fantasías respecto de la pregunta de quién es el tiempo, de quién es el tiempo del trabajador. El tiempo del trabajador sigue siendo del dueño de la empresa, del patrón de fondo o digamos, de la jerarquía que uno tenga, pero ¿de quién es el tiempo? Y esa es una pregunta súper interesante en este contexto, cuando en realidad en una situación de confinamiento, ¿de quién es mi tiempo? ¿Ya? Y yo creo que por ahí puede ser también una reflexión más profunda que tiene que ver un poco con la agudización de los sistemas de control que estamos viendo en distintas esferas productivas, no solo en la universidad. Gracias, Carla. Volvió Patricia. Patricia, te vamos a dejar que hagas solamente la pregunta porque ya hiciste la introducción y eso se escuchó bien, pero justo te caíste cuando vino la pregunta y luego le damos la palabra y con eso cerramos a Nicolás Clever. Salvo que Romina ya te respondió, ¿cierto? Sí, ok, gracias. Y entonces después Nicolás Clever y ya con eso damos por cerrado. Patricia. Me tuve que venir al patio. Yeah. Oye, la pregunta es, si hay poco fondo, ¿cuáles son los indicadores que tendríamos que tener nosotros y si podemos meter indicadores de ciencia? ¿Para qué le damos los fondos? ¿Cómo nos repartimos las platas? Las platas que no son para uno, para mantener ayudantes y proyectos. Y lo segundo, ¿cómo trabajamos con qué voz le damos a los estudiantes? Yo soy súper poco juvenóloga. Estoy pensando simplemente en tratar al estudiante como un legítimo otro que te impacte y si no pesca tu clase, ¿cómo te impactas con eso? Yo creo que también no nos gusta hacer clases porque no nos gusta ser interpelados por los jóvenes.
desde nuestro rol de adulto. Esas eran las dos preguntas. Gracias, Pati. Y terminamos entonces en la ronda de preguntas con Nicolás. Ahí, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Una pregunta que es un poco injusta, que no es como para una respuesta, sino para provocar la reflexión. Estábamos hablando de, en parte, la responsabilidad nuestra en el hecho de, por ejemplo, con la desvalorización de la docencia de pregrado, que eso vino en parte por su propio peso. Tú mencionaste el hecho de que los académicos universitarios parecen resistir mucho menos que los colegas de enseñanza media, primaria. Y eso me hace hacer la pregunta de qué tipo de resistencia deberíamos pensar, porque la resistencia, entre comillas, tonta del inmovilismo, nunca sirve. O sea, podemos ponernos parados y dejar pasar el tiempo sin hacer tal o cual cosa que se nos piden. Siempre vienen los plazos, siempre viene la urgencia y el tema de los recursos del gobierno y el tema del plazo de la acreditación y el tema del plazo de no sé qué. Y al final terminamos haciendo la pega igual al último momento en la urgencia porque la estrategia de resistencia que consistió en decir que no y quedarnos ahí, tiene este límite en la eficiencia. Y entonces, a modo de reflexión, está bien, entonces, ¿qué tipo de acción más constructiva, más eficiente, no sé cuál es la palabra, podríamos pensar si queremos tener o recuperar este protagonismo que deberíamos tener como académicos? Muy bien, Carla, entonces con esto ya vamos cerrando. Sí, es interesante la pregunta de la Pati porque es como, oye, entonces, si no es con estos indicadores, ¿cómo nos repartimos los recursos limitados que tenemos? ¿Cierto? Porque estamos acostumbrados a que esto sea meritocrático. Entonces ahora, ¿qué tipo de mérito vamos a evaluar para que la repartición sea justa? Yo no sé si tenemos tan arraigado que la competencia y el concurso son las formas de distribución de los recursos que se nos hace imaginar otra forma de repartir recursos, no lo sé, pero al menos creo que tenemos que inventar indicadores que hablen de otro tipo de cosas, no solo de la productividad, sino también, por ejemplo, indicadores de relación, indicadores de colaboración. También saben que pienso que los indicadores no se pueden inventar en una oficina cerrada lejos de nosotros, los indicadores se tienen que democratizar. ¿Cuáles son las posibilidades de democratizar la construcción de los indicadores? ¿Cuál es la posibilidad de que los mismos académicos opinemos respecto de qué indicadores queremos poner o qué indicadores queremos que nos representen? Y bueno, respecto a la pregunta de Nicolás, ¿qué tipo de resistencia? Yo no sé. También saben que habría que considerar cuando hablamos de resistencia que hay muchos académicos que le parece que este sistema está bien. Y hay muchos colegas que piensan que la meritocracia es un sistema justo. Es un sistema justo. A uno le puede no parecer justo, pero también hay muchos colegas que piensan que la sociedad que construye la universidad hoy día, o el vínculo que tenemos sociedad-universidad, es un vínculo útil en la que muchos estamos cómodos. Entonces habría que partir pensando, si es que queremos no resistir, tenemos resistencias de distintos tipos, la resistencia obstaculizadora, esa resistencia que dificulta que el modelo termine de cuajar en las universidades, y esas más o menos las hacemos todos los días, yo creo. Trabajar al mínimo posible, pequeñas mentirillas, pequeños trucos, pero
pero también está la resistencia creativa o también esa agencia transformadora, que es esa posibilidad no de oponerse, sino justamente de construir otra cosa. No sé, Nicolás, no lo sé, no lo sé. Por lo pronto los invito a incomodarse conmigo. ¿Estás muteado, Patricio? Qué bueno. Jorge, Valdebenito, tenías algo ahí, mano levantada. No sé si quieres preguntar algo. ¿No? Bueno. Bueno, cumplimos con algo que era fundamental, estar una hora. Justo estamos en la hora que empezó a hablar Carla. Le quiero agradecer por su disposición que tuvo desde el primer momento para dialogar un tema que no es fácil, porque muchas veces los académicos les sacamos el quite a discutir estos temas, les sacamos el quite a enfrentar esto, además con una tribuna donde más de la mitad de los participantes de este conversatorio, webinar, están siendo parte estudiantes, y eso, que los estudiantes escuchen que hay una académica que nos hace reflexionar sobre lo que significa hoy día el proceso universitario, lo que significa una universidad que ha ido perdiendo de alguna manera a propósito, el financiamiento, como bien lo ha dicho ella, que es tan complejo hoy día en nuestra universidad, aunque sea el Estado el que financia una universidad. Al contrario, ahí hay más todavía que pensar, hay más que reflexionar, qué es lo que el Estado le quiere, en el fondo, incentivar como propósito, como misión a una universidad. Y en ese sentido, entonces, me parece que todas las reflexiones que ha hecho Carla son muy pertinentes. Y también, aprovechando que hay un grupo importante de estudiantes, yo creo que la universidad también es fundamental que acoja y de alguna manera vuelva en esta lógica que bien lo planteaba Carla, con una redistribución del poder, pero también en este caso con una participación y con un compromiso mayor de un estudiante que no tan solo viene a buscar un título universitario. Yo creo que también muchas veces, a propósito de algunos comentarios de los colegas, hay un cierto dejo del académico, la académica, porque a veces no quiere enfrentar una docencia porque siente que hay estudiantes que no están comprometidos con el conocimiento, no están comprometidos con la distribución de ese propio conocimiento cuando hay asignadas tareas, cuando hay asignadas responsabilidades. Y en ese sentido, obviamente, también ahí hay un problema que tenemos en el sistema. ¿Cómo hacemos que el estudiante no venga a comprar un título, no venga a buscar un título universitario, sino también sea parte de esa comunidad de construir conocimiento, de construir ciencia? Y eso creo que Carla también lo ha expuesto bastante bien a propósito del trabajo colaborativo. Yo creo que bien lo ha dicho también ella, o sea, este webinar no podría ser nada sin, por ejemplo, gente que ha hecho el afiche, gente que ha difundido la información, gente que ha estado detrás de los formularios donde ustedes se inscribieron, que les mandó anoche o hoy día en el fondo el link para poder estar acá. Entonces, creo que en el fondo eso nos compromete a reflexionar a profundidad lo que es la vida universitaria, lo que es el desarrollo de actividades que deben promover una condición de devolverle a la universidad un sitio que ya está perdido hace un buen rato. Y por eso quizás muchos de ustedes preguntan si esto tiene que ir por la vía de una reforma, por la vía de un ajuste o por la vía de una transformación mucho más estructural, ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, y ya con esto cierro, me llama mucho la atención que ninguna de las universidades regionales que tenemos en la quinta región, entre las públicas y las privadas, esté pensando la sociedad, el país o los territorios que están, en este caso, en la quinta región, enfrentando este problema de la pandemia. O sea, tenemos problemas que pareciera ser que se olvidaron, como las zonas de sacrificio de Puchuncaví Quintero, o como, por ejemplo, los temas de contaminación. Entonces hay una serie de situaciones o la pobreza, que todavía existe en muchos campamentos de nuestra región, o por ejemplo el tema del adulto mayor, que en esta región tiene una tasa promedio mayor a la nacional, y resulta que en la vida universitaria, las pocas columnas que uno ve en la prensa local hablan solamente sobre los desafíos o las oportunidades que puede traer de negocios esta pandemia, y no en realidad
la vida comunitaria, cómo se puede reforzar, o cómo se puede reforzar una ciencia, una investigación más cercana a lo que son esas comunidades. Entonces, quiero cerrar con algo que me parece, y que Carla lo dijo casi como anécdota. Carla vive en Viña y trabaja en Viña, y resulta que tuvimos que tenerla hoy día en esta actividad para saber que podíamos colaborarnos con ella, porque en definitiva uno piensa justamente la vida universitaria también muy desde una situación de puertas hacia adentro. Y entonces también esto ha sido, como ella bien lo ha dicho, una posibilidad de generar instancias de encuentro, instancias de reflexión. Y por último, entonces...